¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Me he leído un libro, peculiar, fuera de lo común. Lejos de lo que estoy acostumbrado yo a leer. Guardiana Ancestral. ¿Conoce los misterios de la realidad visible e invisible? Con esta portada tan evocadora, esta ilustración tan bonita. La autora es Olga Romero. Machi Chamana. Sumérgete en la vida de Olga, una niña dotada de dones espirituales nacida en un pequeño pueblo del sur de Chile en los años 70 que, tras la inesperada muerte de un ser querido, comienza una travesía que la sumerge en un debate interno entre la realidad visible y el mundo invisible. La figura fundamental de su abuela, quien también se llama Olga, se convierte en un pilar esencial en el desarrollo evolutivo de Olguita, invitándonos a reflexionar sobre la vida, la muerte y el vínculo con nuestro espíritu. Y así, explorando su conexión con lo divino, se enfrenta a aprendizajes cruciales y a las complejidades de sus relaciones familiares y amistosas. Esta historia biográfica no solo entretiene, sino que también ilumina los misterios de la vida de los seres humanos en este plano físico, ofreciéndonos una experiencia que cautiva y enriquece. Entre la magia, el drama y el suspense se emprende un viaje entre la luz y la oscuridad. Un libro que me ha hecho sentir, que me ha hecho creer. Un libro difícil de describir, pero todo lo que se puede decir de él es positivo, es esperanzador. Es una obra autobiográfica, espiritual, que relata la historia de la autora, Olga Romero, que desde muy temprana edad experimenta situaciones que la conectan con lo místico y con lo sobrenatural. A través de una narrativa introspectiva y detallada, Olga comparte una vida marcada por situaciones extraordinarias que la llevaron a descubrir su destino como machi, chamana blanca. Por tanto, en el libro aparecen elementos de sanación, de espiritualidad, de conexión con el más allá, y se explora la dualidad entre lo visible y lo invisible, entre lo físico y lo espiritual. Como digo, la trama se desarrolla a lo largo de la vida de Olga, desde sus primeros recuerdos hasta los encuentros más significativos que definieron su devenir, su camino. La historia comienza con su infancia, los desafíos emocionales y físicos a los que se enfrenta, incluida una experiencia cercana a la muerte. Estas vivencias sirven de catalizador para su crecimiento espiritual, que se ve enriquecido por sus conexiones con los guías espirituales, los ángeles guardianes y los animales de poder, como el lobo y el cuervo. La estructura del libro es secuencial y digamos que está organizada de manera que cada capítulo introduce un momento clave en su evolución espiritual. La autora logra que cada etapa se sienta importante y se sienta conectada con la siguiente. Y así sucesivamente, permitiendo que los que la estamos acompañando en esta brillante lectura podamos compartir ese autodescubrimiento y aplicarlo para nosotros mismos. Y también comprendamos el papel que tiene Olga. No quiero hacer spoilers, pero es muy importante comprender ese papel como mediadora entre mundos, entre lo visible y lo invisible, entre lo terrenal y lo espiritual. Aunque el libro se puede decir que es una autobiografía, los personajes van más allá de las personas físicas. Olga describe a su madre, Eli, y a su abuelo Lupercio como figuras cruciales en su desarrollo, marcados por dificultades y por resistencia, por resistir. Son auténticos titanes y así se muestran en el libro. Sin embargo, yo me he quedado impactado con los personajes que tienen que ver con sus guías espirituales y con los elementos místicos que los acompañan, como su ángel guardián de luz y el maestro Águila Blanca. Estas entidades aportan un toque mágico y permiten entender la profundidad de su conexión con lo espiritual. Los relatos de interacciones con estos seres, la presencia de los animales de poder, todo esto otorga al texto un aire de fábula. Y hay que entenderlo así, haciendo con esto, que me parece una forma de narrar muy interesante, ha hecho que los aspectos más místicos de tu vida, porque habrá personas que puedan no creérselo, gracias a la forma de escribirlo, a la forma de contarlo y a los relatos de las interacciones con estos seres, has conseguido que
este libro y los aspectos más místicos y más difíciles de entender se conviertan en tangibles, en reales, y que los podamos compartir, más allá de nuestras creencias propias. También ayuda mucho el estilo poético y la estructura llena de simbolismo, con ese tono que mezcla la narrativa testimonial de tu propia experiencia y la guía espiritual. Los diálogos no son el foco de la obra, ni mucho menos, pero los momentos en los que la autora conversa o recuerda conversaciones clave con sus familiares, con sus experiencias místicas, esos diálogos están cargados de emoción y de autenticidad. Y esos fragmentos concretos contribuyen a crear una atmósfera mágica y a dar la sensación de cercanía con ella. Yo me he sentido muy cerca de ti y de todo lo que nos has querido contar. La obra recorre escenarios rurales y modestos como el sur de Chile, hasta planos etéreos y de ensueño donde se encuentra con sus guías. Me parece que esas descripciones tan detalladas de cada lugar enriquecen aún más la obra y la atmósfera. Ya sea un bosque lleno de misterio, una habitación familiar cargada de emociones o ese mundo espiritual que aparece en tus visiones. Lo has definido y lo has plasmado muy bien. Además, me ha llamado mucho la atención positivamente la rica descripción de los rituales y las ceremonias chamánicas. Por ejemplo, la iniciación de tu abuela y las prácticas de sanación que Olga adopta en su vida. Creo que esto sirve para contextualizar la importancia de la conexión con la naturaleza, nuestros ancestros, que son los pilares fundamentales de todo camino espiritual. Me gusta tu estilo reflexivo, un estilo evocador, sincero, acompañándonos en nuestro propio viaje personal e invitándonos, haciéndonos el regalo de abrirte para que podamos acompañarte a ti en este viaje tan maravilloso. Tienes una forma muy equilibrada de contar tu vivencia entre los detalles, la profundidad emocional, capturándonos la atención porque todo lo que cuentas es tan asombroso como interesante, y tienes la capacidad para hacer tangible y real experiencias espirituales que podrían parecer inalcanzables. Así pues, decir que Guardiana Ancestral es una obra que no solo narra una historia de vida, de tu vida, de la vida de Olga. No, es una invitación a explorar los límites de la realidad y de lo espiritual. Conmigo lo has conseguido, me has hecho pensar, me has hecho reflexionar y me has hecho sentirme mejor leyendo tu libro. Has compartido tu experiencia con una voz única, combinando lo esencial, lo testimonial y lo esotérico. Has abierto una ventana a mí y al resto de gente que se anima a leer este libro, que serán muchos, una ventana a un mundo donde lo místico y lo cotidiano van de la mano, se abrazan. Creo que esta lectura es muy recomendada para todo tipo de público. Es una historia de superación personal y de conexión profunda con lo de arriba y con lo de dentro. Enhorabuena, Olga, gracias por confiar en Círculo Rojo y gracias por abrir tu corazón y tu alma con este libro tan maravilloso.